A principios del invierno en el territorio de Nuevo México, una mañana fría y mordaz envuelve el pueblo de una sola calle. El aire, afilado como una cuchilla delgada, se filtra por las rendijas de las puertas y las contraventanas, obligando al cuerpo a tensarse y a la memoria a revivir viejos inviernos. El polvo se levanta y se asienta con una lentitud que rivaliza con la de los hombres, que se mueven con una pesadez inusual. Frente al juzgado, un hombre permanece inmóvil sobre los escalones de piedra. Su rostro, marcado por la vida como la tierra por el clima, exhibe una cicatriz curva cerca de la mandíbula y una cresta quemada por el sol en el pómulo. La visera de su sombrero oculta la mayoría de sus ojos, pero no las profundas sombras que los rodean. Observa todo y nada en particular. El barril de agua rajado, el poste de herradura vacío, los grumos de polvo en sus botas. La gente pasa, pero no del todo. Sus pasos se acortan, sus conversaciones se apagan y sus miradas se endurecen en juicios silenciosos. La culpa se asigna de forma rápida, pública y permanente, como una marca de fuego. Un hombre aclara la garganta y desvía la mirada. Otro observa con una crueldad silenciosa. La respiración del hombre permanece inalterable, pequeña y cautelosa, como un fuego oculto. Sus hombros conocen el peso de estas miradas y su cuerpo refleja la vieja lección. Primero resiste, luego habla, o tal vez no lo hagas nunca. Él no se encoge, sino que conserva su energía, y esa diferencia es importante. A lo lejos, la cuerda de la campana de la iglesia gime una vez. Es un sonido lento y cansado, como si el pueblo recordara la oración, pero no pudiera tocarla, ya que no se convoca ningún servicio, ni se ofrece ningún himno para unir a la gente. Una nube cubre el sol, y la calle se vuelve de color peltre. El viento deposita suavemente la arena sobre su abrigo, como si el polvo también buscara un lugar al que pertenecer. El hombre no se mueve. No es necesario, porque una vida entera puede ser contada en el silencio entre dos decisiones. Baja un poco la barbilla y la visera del sombrero le proporciona un pequeño refugio, el único que puede permitirse. Sus manos se levantan, no en señal de rendición ni de súplica, sino para sujetar el borde de su sombrero. Sus palmas están callosas, sus nudillos agrietados y una delgada línea blanca cruza su pulgar, la marca de una cuerda que alguna vez le quemó la piel. Sus dedos sujetan el borde del sombrero con una firmeza que no es desesperación, como un náufrago se agarra a una tabla. Tiemblan, pero luego se estabilizan. Inhala, exhala. La práctica silenciosa de un sistema nervioso que regresa del abismo. Aprende a respirar como otros aprenden las escrituras, una línea a la vez, repitiéndola hasta que se sostiene por sí misma. Al otro lado de la calle, una mujer acerca a su hijo sin brusquedad, lo suficiente para indicar que el mundo no es seguro y que la amenaza está presente, pero oculta. La oreja de una mula se agita, una persiana se cierra con un chasquido y luego se detiene. El hombre escucha no solo con sus oídos, sino con su piel, su sangre y el dolor en su mandíbula, donde guarda las palabras que no quiere pronunciar. Siente el sabor a hierro de una noche en la que no durmió. El frío de los escalones de piedra del juzgado se filtra a través de las suelas de sus botas y se instala en sus huesos como un veredicto en un nombre. Todos conocen las acusaciones, pero nadie conoce la verdad. Entre ambas, se puede perder una vida si nadie se detiene lo suficiente como para ver. Hoy, el hombre trata de ser visto sin pedirlo. Si existiera la misericordia, se manifestaría en manos cálidas, en una puerta abierta o en una voz que le dijera, siéntate. Pero no hay nada de eso, todavía no. Solo existen el clima, la memoria y la simple fe de estar donde se supone que debe estar. Piensa en el cuchillo de su padre, desollando un venado a la luz de un farol, en un arroyo desbordado que le enseñó cuán pequeño es un hombre cuando la tierra decide moverse, en una trenza de una niña cortada por la fiebre, en una cerca que reparó después de un incendio. Estos no son confesiones ni defensas, sino los registros honestos de una vida. Los ha traído consigo porque un tribunal exige hechos, pero un alma busca testigos. A veces, ambos no son lo mismo, y él lo sabe. Lo siente en el viejo dolor en sus costillas, donde una bota una vez aterrizó, y en el dolor más reciente detrás de sus ojos, de las largas noches que ha pasado. Una mosca golpea la ventana del juzgado una y otra vez. El sonido es pequeño y persistentemente tonto, como la esperanza. El hombre afloja su mandíbula, deja que sus hombros caigan un poco. Esta también es una decisión. El pueblo lo llamará debilidad, su cuerpo lo llamará espacio.
La visera del sombrero le da sombra a los ojos, pero se puede ver el cambio, el micromundo dentro de un hombre que se niega a que el desprecio decida el ambiente. No está orando exactamente, está haciendo lo que a veces es la oración cuando no se encuentran las palabras, contar las respiraciones, nombrar lo que puede sentir y dejar que el suelo sostenga lo que sus manos no pueden. El polvo pasa junto a sus botas. La cuerda de la campana chirría de nuevo, como una vieja articulación que recuerda el movimiento, y el sonido lo encuentra como un amigo que encuentra un porche durante la lluvia. Un jinete salpica un charco poco profundo que dejó la breve tormenta de la noche anterior. Un tendero cambia un cartel en su ventana de abierto a cerrado y luego de vuelta a abierto una pequeña muestra de poder que casi lo hace sonreír, casi. En algún lugar, un perro tose por el frío y se acomoda. Observa el vapor de su propia respiración y nota que ahora es constante, menos parecido al humo y más a la niebla que se mantiene baja sobre un río y no tiene prisa por irse. Así se ve la resiliencia en un lugar como este. No discursos, no puños, no ojos furiosos, solo un hombre con una cicatriz, aprendiendo la lenta misericordia de no prepararse para cada golpe. Espera porque debe hacerlo, espera porque a veces la espera es la forma más pura de coraje. El borde del sombrero bajo sus dedos se calienta, la piedra bajo sus botas se vuelve familiar. Cuando los pasos resuenan en el pasillo del juzgado, suenan como veredictos que aprenden a caminar. Él no se gira hacia la puerta, deja que el sonido lo alcance. El pueblo ya ha decidido su culpa mucho antes del juicio. Es su ritual, su forma de sentirse seguros en un mundo hecho de viento y rumores. Él no discute con el ritual, crea uno diferente, el borde del sombrero, la respiración, el suelo. No le dice nada a los hombres que se detienen para medirlo y luego continúan. No le dice nada a la mujer que mira por mucho tiempo y luego desvía la mirada. El silencio no es rendición. El silencio es el lugar donde el corazón puede moverse sin ser observado. Él lo sabe y si lo olvida, tiene la cicatriz para recordárselo. No es una vergüenza ni un estandarte, sino un mapa de por dónde ha pasado y de alguna manera ha regresado. El chirrido de la cuerda de la campana se desvanece. El pueblo exhala. Él levanta la cabeza un poco y por un instante la visera ya no esconde sus ojos. Están claros, oscuros como un río, inquebrantables. No son desafiantes, están vivos. El polvo se mueve y se asienta como si estuviera escuchando. Lo que sea que suceda dentro de esas puertas, llegará. Por ahora hay clima, respiración y la práctica de mantenerse erguido en un lugar que preferiría verlo inclinarse. Deja que sus manos caigan del sombrero. Cuelgan a sus costados marcadas y honestas, listas para levantarse cuando el momento lo requiera, listas para abrirse cuando la misericordia se muestre, listas para aferrarse al borde de una vida que no ha sido reclamada por nadie más que por él. La mañana sigue siendo fría, pero no está vacía. Lo sostiene y él en silencio también se sostiene a sí mismo. La lluvia de la noche anterior había dejado la calle mojada y el barro se adhería a las botas, un peso que intentaba ralentizar a un hombre. Caminaba con paso firme, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. El juzgado quedaba atrás, sus escalones de madera todavía calientes por todas las miradas que lo habían juzgado. Delante, la única calle del pueblo parecía más larga de lo que recordaba, y cada puerta era otra entrada por la que no sería bienvenido. Comenzó de forma sutil, una sombra cruzando su camino, luego un hombro rozando el suyo con más fuerza de la necesaria, sin palabras. Solo ese empujón silencioso que le decía, sin lugar a dudas, que no era bienvenido. No cambió su ritmo, ni permitió que la visera de su sombrero se levantara, pero algo en su pecho se movió, ese viejo dolor familiar que subía como una astilla en la sangre. En la tienda general, puso 2 monedas en el mostrador para café y tabaco. El tendero no le miró a los ojos. Simplemente se limpió las manos con un trapo y dijo, «Estamos cerrados», aunque la campana de la puerta había sonado para otras 3 personas antes que él. Las monedas permanecieron en la madera hasta que él las recogió, lenta y deliberadamente, cerrando su puño alrededor del frío metal. No discutió, no preguntó por qué. El aire parecía más denso cuando salió de nuevo a la calle. Su boca estaba seca, no por sed, sino por contener las palabras que se le habían escapado. Palabras que podrían herir, palabras que no podrían salvar nada. Se las tragó como piedras, sabiendo que permanecerían en él por días. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y luego se calló, como si incluso él supiera cuándo guardar silencio.
Siguió caminando, liberando sus botas del barro paso a paso. El viento cambió, trayendo el débil sabor metálico de la cuerda de la campana del juzgado que se balanceaba en el aire vacío de la mañana. Se sintió menos como un final y más como un peso que se le ataba de nuevo, uno que no tenía más remedio que cargar. El peso de la mañana lo siguió por la calle, instalándose en el espacio entre sus costillas como una piedra que siempre había estado allí, pero que solo ahora recordaba. Dobló la esquina hacia el borde más tranquilo del pueblo, donde la carretera pasaba junto a la caballeriza y la tienda del zapatero. El viento se movía más lentamente aquí, llevando solo el olor a tierra húmeda y a humo de leña de algún fuego que no se veía. En el lado opuesto de un porche decaído, una taza de estaño se posaba en la barandilla, cubierta de agua que aún estaba fría del pozo. Un niño, no más de 10 años, acababa de regresar a las sombras de la puerta. No levantó la vista, no habló, no esperó agradecimientos. La taza no fue ofrecida como un regalo, ni colocada como una obligación. Simplemente estaba allí, esperando al aire libre. El hombre se detuvo. Por un largo momento, solo la miró, inseguro de si estaba destinada a él. El borde de la taza atrapó la luz pálida, y la superficie temblaba levemente con la brisa. Su mano se movió antes de que su mente tomara una decisión, y sus dedos se cerraron alrededor del metal. El frío le mordió la palma de la mano, una agudeza que de alguna manera liberó la tensión en su pecho. Bebió lentamente, dejando que el agua llenara los espacios secos que su garganta había aprendido a ignorar. Cuando volvió a colocar la taza en la barandilla, dejó un débil círculo de humedad contra la madera plateada por el sol. No miró hacia la puerta. No era necesario. Algunas bondades eran demasiado pequeñas para la ceremonia y demasiado grandes para las palabras. El camino más allá parecía diferente ahora, aunque nada había cambiado excepto él. El aire se sentía menos denso, el viento menos como una advertencia. Siguió caminando, no más ligero, pero más firme, con el sabor del agua del pozo aún en la boca, recordándole que incluso en un lugar que había decidido su valía, alguien había hecho espacio para su sed. El sabor del agua del pozo aún persistía mientras llegaba a la parte trasera del juzgado, donde la puerta pública daba paso a una que solo ciertos pares de botas cruzaban. El pasillo estaba poco iluminado, con un ligero olor a cera de pino y a papel que se había vuelto frágil con la edad. Al final, una sola puerta estaba entreabierta. Un rayo de luz cruzaba las tablas desgastadas del suelo. Se detuvo ante ella, escuchando el roce amortiguado de una pata de silla, el murmullo bajo de la respiración detrás de la madera. Dentro el aire era más cálido, impregnado de humo de pipa que se aferraba a las cortinas y a las encuadernaciones de cuero de los libros de leyes alineados en filas irregulares. Un escritorio se encontraba debajo de la ventana, su superficie atestada pero no desordenada. Un mazo descansando a un lado. Una pila de papeles sujetada por una piedra lisa y apoyada contra un pequeño tintero, una fotografía descolorida. El chico de la foto estaba sonriendo, capturado en pleno movimiento, con una cicatriz que iba desde el pómulo hasta la mandíbula. El tipo de cicatriz que no se esconde, porque provino de algo que tuvo que ser enfrentado. El cristal estaba empañado donde un pulgar lo había tocado con demasiada frecuencia. Unas botas caminaban lentamente por la habitación, con pasos medidos pero inquietos, el sonido de una decisión que caminaba con ellas. La silueta del juez cruzó la luz de la lámpara, con el abrigo todavía abotonado, los hombros encorvados no por el frío, sino por algo más pesado. Su mano se cernió sobre el papel del escritorio, como si pudiera quemar. El hombre en la puerta no dijo nada. El juez no lo miró, aún no. En el silencio, el sonido de una cerilla encendiéndose fue casi fuerte. La pipa se llenó, el humo se rizó, y la decisión permaneció entre ellos, más pesada que el mazo, más antigua que la ley escrita en la página. Y luego, más allá de los muros amortiguados, llegó el débil chirrido de la puerta de la sala del tribunal. Algunas sillas se rasparon. El aire cambió de esa manera casi invisible en que lo hace cuando alguien entra que no pertenece, pero encaja perfectamente en el silencio. El hombre en la puerta de la cámara del juez no se movió, pero su atención se inclinó hacia el sonido. A través de la estrecha ventana, vio la última fila, una sombra que se deslizó en su lugar, con el sombrero en la mano. El joven que se sentó allí podría haber sido un reflejo, a excepción de los años que los separaban. La misma mandíbula delgada, la misma piel curtida y la misma cicatriz que corría por la mejilla, tan precisa que parecía tallada por el mismo momento en el tiempo. El chico no miró al juez, ni una sola vez.
Su mirada se encontró con la del acusado en su lugar, fija e inquebrantable, como si memorizara un rostro que ya conocía, pero nunca había visto a plena luz del día. Y cuando sus ojos se encontraron, fue como si el aire entre ellos se espesara, silenciando el arrastrar de las botas y el susurro de los papeles. Ninguno sonrió, ninguno frunció el ceño, pero algo pasó, algo más pesado que la curiosidad, más ligero que el reconocimiento, y más antiguo de lo que cualquiera de ellos podría nombrar. Un intercambio silencioso, ininterrumpido incluso cuando el secretario barajaba sus notas y los murmullos de la sala se reanudaban. El juez, todavía en su cámara, se quedó muy quieto. Tal vez él también lo había sentido, esa corriente no hablada moviéndose a través de la sala, uniendo a dos personas con nada más que la insistencia silenciosa de sus cicatrices. Y en ese silencio contenido antes de que comenzara cualquier palabra del juicio, lo más ruidoso de la sala era el espacio entre esas dos miradas. Parecía estirar el momento hasta que incluso el secretario dudó, su mano en pausa sobre la primera página. Afuera, las nubes se habían estado reuniendo sin ser notadas, y ahora las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra las ventanas del juzgado, suaves al principio, como si fueran yemas de los dedos probando el cristal. El juez tomó su asiento, con el mazo sin tocar, la voz baja mientras ordenaba que se leyeran los cargos. Uno por uno, el secretario comenzó, cada acusación un peaje lento, cada palabra asentándose más pesadamente que la anterior. El acusado se mantuvo en pie. Las tablas bajo sus botas lo sostenían de una manera que el aire no podía. No se movió, no bajó la cabeza, sino que escuchó como si cada línea estuviera siendo tallada en el suelo a sus pies. La lluvia se hizo más fuerte, golpeando con más fuerza, el sonido creciendo hasta que pareció unirse al ritmo de las palabras. En lo profundo de la tormenta, un trueno distante se presionó contra las ventanas. Un destello de relámpago llenó la habitación, rápido y nítido, y en ese instante de luz blanca, la cicatriz del chico en la última fila volvió a brillar. La voz del juez se quebró, solo un poco, una vacilación tan breve que podría confundirse con una respiración, pero fue suficiente. Sus ojos se deslizaron una vez hacia el chico antes de volver al papel frente a él. La tormenta sacudía los cristales ahora, cada ráfaga presionaba contra el edificio como si pudiera abrirse camino hacia el interior. Dentro del acusado, el clima no era más tranquilo. Los cargos se sentían menos como palabras ahora y más como el peso de cada milla que lo había traído aquí. Las miradas, los silencios, las verdades demasiado enredadas para explicarlas. Respiró una vez, hondo, dejando que el sonido de la lluvia se elevara entre las frases del secretario, como si la tormenta misma estuviera respondiendo en un lenguaje que solo él entendía. Como si la tormenta hubiera tomado su señal del silencio, la lluvia se estabilizó en una caída dura y uniforme, golpeando contra las ventanas como una oración ininterrumpida. La voz del secretario se desvaneció. El cargo final permaneció en el aire un momento más, luego desapareció en el sonido del agua que corría por los aleros. El juez se quedó quieto, con los ojos fijos en el papel que tenía delante, pero su mano nunca alcanzó el mazo. En su lugar, dobló la hoja por la mitad con una precisión lenta, la línea del pliegue atrapando un débil borde de la luz de la lámpara. Por un momento, sus dedos descansaron allí, como si sostuvieran el peso de algo invisible. Luego lo apartó. Cuando habló no fue con la cadencia formal del estrado, sino con la sencillez de un hombre hablando a través de una mesa. Eres libre de irte. No hubo explicaciones, no hubo aplausos, solo la liberación, dada tan simplemente como se podría abrir una puerta. El acusado no miró a su alrededor para ver quién se quedaba sentado, quién se daba la vuelta, quién fruncía el ceño. Simplemente recogió el borde de su sombrero entre ambas manos y se dirigió hacia la puerta. La habitación le hizo espacio, no por bienvenida, sino porque nadie quería tocarlo. Afuera, el aire era denso con lluvia y tierra. El suelo se había ablandado en barro que se agarraba a sus botas con cada paso. Se movió a través de él sin prisa, sus hombros más rectos que cuando había llegado. El agua oscureció su abrigo, veteó el borde de su sombrero, corrió por el cuero gastado de sus guantes. Detrás de él, el juzgado se alzaba gris contra la cortina de lluvia. No se dio la vuelta. El veredicto ya había sido arrastrado por la tormenta. Al amanecer, la lluvia había lavado la calle, arrastrando el polvo a los lugares bajos donde se secaría y se levantaría de nuevo algún otro día. El aire era agudo, con el olor limpio que dejó una larga noche de agua sobre la madera y la tierra. Ahora caminaba despacio,
no por peso, sino porque la mañana parecía pedirlo. El cielo estaba pálido, el tipo de luz que suavizaba cada borde. Delante, en el mismo porche donde la taza de estaño había sido dejada antes, el chico estaba esperando, sin movimiento, sin llamada, solo la quietud de alguien que había decidido estar allí hasta que importara. En sus manos, la misma taza. El metal atrapaba el débil sol y una gota de agua se deslizó de su borde a las tablas de abajo. El hombre se detuvo al borde de los escalones del porche. El chico no se la ofreció. El hombre no la tomó. En su lugar se inclinó el sombrero. No un gesto de despedida ni de deuda, sino de reconocimiento. Esta vez, la visera ya no ocultaba sus ojos. Desde una ventana al otro lado de la calle, una cortina se movió, lenta y deliberadamente. Detrás de ella, el juez estaba de pie con la pipa sin encender, las manos quietas. No se acercó al cristal, no se hizo notar, solo observó. El vapor de su aliento empañó el cristal por un instante antes de desaparecer. El hombre se dio la vuelta primero, sus botas dejando impresiones poco profundas en la tierra húmeda. El sonido del agua goteando del techo del porche lo siguió, un ritmo constante en la tranquila mañana. Fue el único testigo del vínculo que se dejó atrás, un vínculo del que ninguno de los dos hablaría, pero que permanecería, como una cicatriz que ya no duele, pero que aún se podía rastrear con la luz adecuada.